Mañana tenemos examen de biología y geología sobre la organización del ser humano. Y esto es lo que entra. Primero, los niveles de organización del ser humano y luego lo que son la célula humana, los tejidos humanos, los órganos y los aparatos del cuerpo humano, que son en lo que se divide el cuerpo. Vamos a empezar con los niveles de organización. El cuerpo humano está dividido en capas, por decirlo así. Está hecho de átomos que forman moléculas, que forman células, que forman tejidos, que forman órganos y que forman aparatos, así. Lo primero de todo son los átomos, que los átomos son básicamente los elementos de la tabla periódica. El hierro es un átomo, el oxígeno es un átomo, el hidrógeno es un átomo, el carbono es un átomo. Todo empieza con eso. Después, los átomos se juntan formando moléculas. Un ejemplo muy claro es el agua, el H2O, que es una molécula que se forma juntando dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Así van juntando átomos, se van formando moléculas. Pues juntando moléculas se forman las células. Luego las células forman los tejidos forman los órganos y los órganos forman los aparatos y sistemas del cuerpo. Estos son los niveles de organización, el esquema del cuerpo humano, por decirlo así. Y ahora vamos a ver qué es cada cosa, qué son las células, qué son los tejidos y qué son los órganos. Vamos a empezar con lo más importante, la célula humana. La célula es la unidad básica de la vida. Todos los órganos y partes del cuerpo están hechas de células. Hay muchos tipos de células en el cuerpo humano, de colores diferentes, de formas diferentes, tamaño diferente, pero todas siguen esta estructura. Alrededor de la célula humana, lo primero que nos encontramos es una pequeña barrera llamada membrana plasmática. Esta barrera lo que hace es proteger a la célula, detectar los cambios, lo que pasa alrededor de la célula para poder reaccionar, para decidir qué hacer, y permite que vayan entrando y saliendo sustancias y nutrientes dentro y fuera de la célula. Después, dentro de la célula, todo lo que está ahí dentro, los órganos, los núcleos, etcétera, que vamos a explicar ahora, están flotando en el citoplasma, una especie de líquido en la que están el núcleo y los orgánulos de la célula. El núcleo es el centro de la célula. Es como su cerebro, por decirlo así. Dirige a la célula, le dice lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, etcétera. Es como una minicélula dentro de la célula. Tiene su propia membrana, la membrana nuclear, y tiene su propio líquido también, el nucleoplasma, en el que está la cromatina. Y la cromatina es un conjunto de fibras que forman el ADN de la célula, la información genética de la célula, cómo es y todo. Cuando la célula se reproduce, las fibras de ADN se enrollan y se compactan creando los cromosomas. Y luego dentro del núcleo está el nucleolo, que es esa bola grande del centro en la que se crean los ribosomas, que son un orgánulo. Vamos a ver ahora qué son precisamente esos orgánulos. Los orgánulos se llaman así porque son, entre comillas, los órganos de la célula. No son exactamente órganos, pero se puede explicar así. Igual que los órganos humanos, son estructuras que realizan funciones concretas dentro de la célula. Los orgánulos se dividen en dos tipos, membranosos y no membranosos. Los orgánulos no membranosos. El primero es el centriolo, los centriolos. Son dos cilindros hechos de fibra que dirigen el movimiento del citoesqueleto cuando se reproduce la célula. Y el citoesqueleto es una red de fibra que sostiene los orgánulos y le da forma a la célula. Como un esqueleto es lo que hace que se mantenga rígida, que tenga esa forma que tiene. Los ribosomas son pequeñas partículas que sintetizan las proteínas de la célula, convierten en algo que la célula pueda digerir. Luego están los orgánulos membranosos. Tenemos las mitocondrias, que son estructuras que obtienen energía para la célula. El retículo endoplasmático, que a veces lo ponen como RE, que es un conjunto de sacos que sintetizan las sustancias. Tiene dos partes, el retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas pegados a la pared, que sintetiza las proteínas, y el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas y que sintetiza los lípidos. Después está el aparato de Golgi, que es un conjunto de sacos más aplanados que modifica las sustancias que el retículo endoplasmático ha sintetizado y las transporta al exterior de la célula. Luego están las vesículas, que son compartimentos
que guardan sustancias y las transportan alrededor de la célula. Por último están los lisosomas, que son un tipo de vesículas aparte que digieren las partículas que la célula atrapa y las destruye usando enzimas. Y eso son las células. Ahora vienen los tejidos. Ahora que sabemos lo que son las células, lo que vamos a ver es que las diferentes células que tienen la misma función se juntan formando tejidos. Por ejemplo, los tejidos epiteliales. Son un conjunto de células con la misma función, en este caso la función de la piel, proteger al cuerpo, y se juntan formando este tejido, los epitelios. Los tejidos epiteliales o epitelios se dividen en diferentes tipos. Los epitelios simples, que se dividen en escamosos, cúbicos y prismáticos. Luego están los epitelios estratificados, que son básicamente todos los simples juntos en capas. Y luego los epitelios glandulares, que estos son un poco más diferentes y son los que secretan sustancias. En este caso que estamos hablando de la piel, los epitelios glandulares son por los que sale el sudor, por ejemplo. Y luego hay otros tipos de tejidos que lo único que hay que hacer es aprendérselos de memoria y ya está. Y por último nos queda una parte muy sencilla que son los órganos, aparatos y sistemas. De la misma forma que las células se unen en tejidos, los tejidos se unen en órganos, los órganos que conocemos, el corazón, el riñón, el estómago, etc. Y los órganos se juntan formando sistemas y aparatos. En esta parte no hay prácticamente nada de teoría, lo único que hay que hacer es memorizarse los aparatos, los sistemas y algunos órganos. Y ya está, esto es lo que entra en el examen. Buena suerte.